Llevábamos ya 6 días confinados. Nadie por la calle, las urgencias abarrotadas, la gente en algunos hospitales estaban atendiendo a los pacientes en el suelo. Y ese viernes me llama Yolanda Fuentes, ¿te acuerdas de la directora de Salud Pública? Y me dice, creo que vamos a hacer algo en IFEMA, Juanjo, y necesito contar contigo, pero ¿cómo vais a hacer algo en IFEMA? Sí, vamos a montar allí un hospital de campaña. La situación era dramática en aquel momento. IFEMA tiene las instalaciones, tiene electricidad por todos los pabellones, tiene fontanería, o sea, está. Pero el problema eran los gases medicinales. Y no podíamos atender a tanta gente con botellas, era inviable. Decías, ¿sois capaces de hacerlo? ¿Entre los dos? ¿Soy capaz de hacerlo entre los dos? Entre correcto, los dos. Correcto. Y dijimos, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Yo no sé la presión que os metí, pero vosotros me dijisteis, por eso no te preocupes, preocúpate ya por otras cosas. De los gases ya nos preocupamos nosotros. Sí. Sí, pero no. Y os pusisteis a la aventura de... Sí, pero era para allá. O sea, no era, me hablabas de 1.600 camas en una semana. Y ya el sábado querías 20 pacientes, ¿te acuerdas? Y lo hicimos, con botellas, ¿te acuerdas? Con botellas. Y sobre todo buscando gente para hacerlo, porque había un tema importante de materiales y un tema importante de las personas. Había que soldar mucha tubería. Nosotros teníamos gente, Calvo tenía gente, pero hacía falta más gente, porque había que hacerlo eso en muy poco tiempo. Pero es que, 200 personas soldando y tirando tubería, ¿eh? O sea, vino de un día para otro 200 personas, pero si hubiésemos necesitado 2.000, hubiésemos conseguido 2.000. Y eso salvó mucha vida, ¿no? Y entre eso y los respiradores, ¿no? Que nosotros trajimos 1.000 a España de Francia, fabricamos 10.000 y trajimos 1.000 respiradores aquí. Pues estaba pensando en la llamada que te hice el día 20. ¿Tú te acuerdas de esa llamada? 20 de marzo de 2020. 20 de marzo. 4 de la tarde. Se cerraba el mundo. ¿Te acuerdas? Estaba cerrado. Estaba cerrado el mundo. Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, aquella semana, que era ya la semana... Llevábamos ya 6 días confinados. Nadie por la calle, las urgencias abarrotadas, la gente en algunos hospitales estaban atendiendo a los pacientes en el suelo o en Suministraban botellas a los hospitales, todo lo que había. Aparte, era durísima la enfermedad en aquel momento. Gente que se le decía, entraba por su propio pie, hablando, se sentaba un momentito, siéntate y espera un segundo, y cuando iban a hablarle, había fallecido ya. Y ese viernes me llama Yolanda Fuentes, ¿te acuerdas de la directora de Salud Pública? Y me dice, creo que vamos a hacer algo en IFEMA, Juanjo, y necesito contar contigo, pero ¿cómo vais a hacer algo en IFEMA? Sí, vamos a montar allí un hospital de campaña. Y a las 12:30 me llama el consejero. La situación era dramática en aquel momento. Y después de revisar el pabellón, claro, IFEMA tiene las instalaciones, tiene electricidad por todos los pabellones, tiene fontanería, o sea, está. Pero el problema eran los gases medicinales. Y no podíamos atender a tanta gente con botellas, era inviable, porque aparte, yo recuerdo que vosotros ni siquiera teníais demasiadas, o sea, todos los hospitales de Madrid estaban pidiendo botellas. Claro, todas las botellas estaban en los hospitales. En las urgencias. Hubo que pedir un permiso a la Agencia Española de Medicamentos para que nos dejara llenar botellas de industrial para suministrar oxígeno a los pacientes. Porque no había las botellas estaban, tienen muchas botellas, pero estaban en las urgencias de los hospitales esa semana. Y además las botellas grandes necesitaban caudalímetro, claro. Que tampoco, porque no eran solo los hospitales de España o los de Madrid, claro, era en toda Europa, todo el mundo estaba demandando caudalímetros. Sí. Y yo cuando veo aquellos pabellones, los paseo con Jesús Navarro, el director de operaciones de IFEMA, y veo que el pabellón 9, 22.000 metros cuadrados,
dos Bernabéus. Y yo digo, ¿por dónde narices voy a atender los gases medicinales? Yo recuerdo que fue la primera llamada que hice a ti y a Javier. Lo demás sería cuestión de tiempo, más o menos, pero lo que realmente me parecía imposible de hacer era meter los gases medicinales allí. En tan poco tiempo. Bueno. Y sin ser un hospital. Y sin ser un hospital. Porque no había cabeceros, no había nada, no había nada. Había que hacerlo de cero. Todo de cero. Todo de cero. Todo de cero. No había absolutamente nada. Yo llamé a los dos, a ti y a Javier. Te dijimos, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Lo hicimos. Yo recuerdo aquella frase que me la dijisteis. Juanjo, de esto no te preocupes, ya preocúpate de otras cosas. Sí, porque yo dije, nos vamos a coordinar nosotros, que sabemos de esto, Claro. y había muchas cosas más, que te encargas del resto que nosotros coordinamos. Y si llega un problema te lo digo, aunque tú estabas encima también, ¿no? Pero había que hacerlo, ¿no? Y era nuestra obligación, ¿no? Intentarlo. Les pusisteis a la aventura de... Sí, pero era para allá. O sea, no era, me hablabas de 1.600 camas en una semana. Y ya el sábado querías 20 pacientes, ¿te acuerdas? Y lo hicimos, con botellas, ¿te acuerdas? Con botellas. 500 pacientes, un sábado. El sábado entraron los primeros y el domingo ya estábamos cerca de 500 pacientes con botellas. Que tenía fletado ahí a un par de enfermeros de Suma, Carlos y Juan, porque a mí me volvía loco que se les acabase la botella. O sea, es lo que más me preocupaba de aquellos primeros días hasta que estuvo la instalación hecha. Sí. No pude descansar porque no se le podían acabar las botellas. Sí. Entonces estaban revisando por todo el pabellón las botellas que se... Yo estaba preocupado por dos cosas. Uno, por la reposición de la botella, que había que entrar con el camión dentro del pabellón 5, que era el 5 creo, ¿no? El 5. Y luego de que se cayera la botella, porque había que montarlas. Acuérdate que era un pabellón abierto, con las camas que puso la UME en medio del... Y no había dónde sujetar. No, las camas, esas no las puso la UME. La UME entró al día siguiente y puso los baños. Las camas las puso bomberos, SAMUR, Suma, gente que vino de Ferrovial, de Fran, que había traído un equipo espectacular ¿Y dónde apoyamos la botella, te acuerdas? ¿Y dónde apoyamos porque se podían caer encima de los pacientes. Yo también estaba... Claro, son botellas que pesaban 80 kilos. Y había que montar era todo ingeniería de campaña, con la cadena a las paredes. ¿Te acuerdas que se podían poner en paredes? Sí, las camas VIP eran las que tenían las botellas enganchadas con una cadenita a la pared, pero las del medio... Sí. Cuando empezaron a funcionar ya el 7 y el 9, dejamos el 5 de por si acaso, pues no sabíamos... Claro, al final fueron 40 días de hospital, pero bueno, podrían haber sido mucho más. Sí. Y ya la gente de Moja, recuerdo un operario de Ferrovial, y con gente de allí de mantenimiento de IFEMA, soldó una estructura, unas patas para funcionar con botellas, pero ya por lo menos que no se era todo creatividad. O sea, acuérdate cuando ya empezamos a meter la canalización, que esa noche del viernes estuvimos en ingeniería con los planos, viendo por dónde había que tirar las tuberías, porque encima tú metiste mucha presión con no solamente el oxígeno, acuérdate que era vacío y había camas que tenían vacío y camas con aire medicinal. Por dónde había que meter las tuberías, cómo meterlas, y luego había un tema importante, acuérdate, que eran los caudalímetros. Que tampoco había caudalímetros. Había que localizarlo. Y había que buscar cómo sujetar los caudalímetros, porque la tubería iba por debajo, cómo hacer la regleta, porque no había cabeceros como un hospital. ¿Cómo conectábamos los reguladores y los caudalímetros? ¿A dónde? ¿Te acuerdas? Esas regletas que había que fabricar para poder, con los flexibles del suelo. Fue muy curioso. Tuvieras el pabellón 9, que fue el primero que se colocó, que aparte tampoco había material. Los codos de las tuberías se hizo con plástico. Lo que había era fin de semana, acuérdate. Sí. Pero eso sucedió entre lunes y miércoles. Como eran equipos de voluntarios que vinieron, que ahora hablamos de eso, cada cabecero era de una manera distinta. O sea, cada equipo de 2 o 3 fontaneros pensó en hacer el cabecero de una forma distinta. Sin embargo, después de trabajar durante un par de días en 9, el 7 fue, en 2 días ya estaba, porque
se diseñó la forma buena de hacerlo aprendimos. y se llevó a fabricar, no sé quién lo llevó a su taller, Sí, se montó en unas taller todo regletas. y después vinieron y encajaron, clac, 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 clac. O sea, el 7 fue visto y no visto y quedó perfecto. Perfecto. Sí, no, no, y gracias al apoyo de mucha gente, o sea, y se involucró muchos soldadores, estaban los nuestros, estaban los de carburo, estaban los de muchas empresas que pusieron, porque había que soldar la soldadura de oxígeno en plata, acuérdate. Ahora te cuento cómo fue eso. Pero me acuerdo también de lo que sé que hizo la UME el primer día, o sea, los días del pabellón 5, sábado, domingo, hasta que se abrió el 7, que estuvo el 5 funcionando, era desinfectar las botellas. O sea, por las botellas, para recogerlas, había que desinfectarlas. Y acabaron haciendo también una especie de arco con Vircon para desinfectar pares enteros de botellas para que os las pudierais llevar y rellenarlas. Sí. Yo me acuerdo que trajimos el tanque, un 50.000 litros de oxígeno, y pusimos otro de Bacá de 16.000 litros para poder... Que es el único tanque del mundo que tiene la pegatina dos vuestra pegatinas. y la de carburos Dos metálicos. pegatinas, efectivamente. Nos autorizaron a poner dos pegatinas a dos empresas que somos competidores para suministrar conjuntamente. Tuvisteis, aparte esa llamada me la hiciste tú, que tuve que firmar un papel o algo así, Claro, sí, por la ley de anticompetencia, que podíais trabajar juntos. Eso es, te dije, necesito que la viceconsejera de Madrid nos autorice poder yo hablar con Javi para coordinarlo, porque por ley no podíamos hablar. Entonces había que coordinar muchas cosas. Eso fue muy bonito. Se ha hablado poco de que IFEMA y muchas otras cosas, porque IFEMA fue, digamos, lo más televisivo, ¿no? Lo más, pero lo que hicisteis en todos los hospitales. Porque a veces estabais montando también, ¿te acuerdas? El Puerta de Hierro, la ampliación. 12 de octubre medicalizamos. 12 de octubre, en La Paz tuvo que duplicar también la instalación de gases. Tuvimos que montar doble canalizaciones porque el problema era la demanda que había en las tomas, la canalización del tanque no daba. Había que sacar doble salida del tanque con tubería para poder absorber la demanda de oxígeno de los pacientes en cama de los hospitales. En La Paz, Juan Ignacio, que era jefe de mantenimiento, que ahora está en la dirección general, dijo que se había multiplicado por 5 el consumo de la demanda de oxígeno y no daba la instalación. Sí, un paciente normal está a 2 litros al minuto, 3 litros al minuto y se está suministrando a 15 litros al minuto. 15 litros al minuto. Entonces, sí, me dijeron que la comparación es como ir a 200 por hora en moto sin casco. Sí. Es más o menos lo que se le estaba metiendo a aquella gente. Sí. Y eso salvó mucha vida, ¿no? Y entre eso y los respiradores, ¿no? Que nosotros trajimos 1.000 a España de Francia, fabricamos 10.000 y trajimos 1.000 respiradores aquí. Y te acuerdas que Hersil, que está en Getafe, empezó a fabricar respiradores. Se aprovecharon de respiradores de clínicas veterinarias. O sea, la imaginación, lo que se hizo fue todo, ¿no? Esos días fue espectacular. Fue todo. Y después, yo recuerdo mucho eso, el domingo por la tarde. Yo recuerdo que tú me llamabas cada 10 minutos. Yo tengo en el WhatsApp que tenemos ahí, que estaba esta mañana revisándolo. Es que teníamos un WhatsApp, Javi, tú y yo. Venía a verte y estaba revisando las cosas, la presión que metías en el WhatsApp. Bueno, pues esto era con todos, claro. Lo primero que hicimos fue pedirnos planos de IFEMA, porque había que meter canalizaciones, había que diseñar la instalación, porque al final hay una ingeniería detrás de esto. Eso también os lo repartisteis, ¿no? No, creo que vosotros la ingeniería la hicimos nosotros. Esa noche yo tuve a toda la gente mía trabajando esa noche hasta las 4 de la mañana, preparando toda la ingeniería del viernes, porque al día siguiente había que hacer los pedidos había que hacer los pedidos de la tubería, de codos, y ver un poco qué disponíamos en los almacenes, qué teníamos, qué no teníamos, que tenía carburos, porque las tomas eran diferentes, acuérdate, toma carburo y toma Arliquí son diferentes, las famosas conexiones que tú dices, había que coordinar todo eso, ¿no? Y mientras en paralelo suministrando botellas al pabellón 5, porque ya ese fin de semana había pacientes en IFEMA. Sí. Y sobre todo buscando gente para hacerlo, porque había un tema importante de materiales y un tema importante de las personas. Había que soldar mucha tubería. Nosotros teníamos gente, Calvo tenía gente, pero hacía falta más gente, porque había que hacerlo eso en muy poco tiempo. Pero es que estabais en todos los hospitales haciendo modificaciones. Claro, instalaciones, que nosotros hicimos, y hospitales de campaña. Nosotros hicimos hospital de campaña en Valladolid, en Carranque, en Málaga,
me acuerdo la alcaldesa de Vic que me llama para quiere medicalizar un pabellón de deporte que hay en Vic, y lo hicimos con 200 camas. O sea, que el mundo no estaba solamente en Madrid. Sí, lo tenía claro. Que por eso el domingo, cuando voy a revisar cómo estaba la instalación, estaban José Ángel, el ingeniero de carburos, y Guillermo, mío. Nuestro Guillermo. Y yo veía que aquello estaba verde de raíces. Y les digo, ¿qué? ¿Para mañana me lo tenéis? Bah, menuda cara. Así, vale. A ver si en 2 semanas o 3 semanas. Como que en 2 semanas o 3 semanas. Claro, hace falta gente. Yo, ¿cuántos? 20, 30, 200, 2000, 200 nos llegan. 200. Al final fueron casi 200. No, personas. Fueron 200, exacto. Tengo 200 personas soldando y tirando tubería, ¿eh? Tengo el archivo, o sea, el archivo Excel donde fui apuntando. Ya soy tan tonto que no os pedí el número de teléfono, os pedí el DNI, la empresa, el nombre, apellidos, y no os pedí el teléfono. Al final localizamos a todos para pagarles, porque vinieron sin saber si iban a cobrar. Era un domingo, o sea, cuando nos ponemos a buscar fontaneros, domingo a las 4 de la tarde, domingo de confinamiento, domingo 22 de marzo. A todo, acuérdate que llamamos a todos los fontaneros que tenía Mafre, porque entonces ya, claro, no había gente que hiciera instalaciones en casas, porque era pandemia. Pues llamamos a Mafre para que nos mandaran los soldadores de Mafre, porque soldaban tubería parecida a la de oxígeno para el aire acondicionado. Entonces empezamos a mover todo lo que se movía. De Mafre vinieron muchos. Vino de Cobra, porque mi cuñado trabajaba en Cobra y fletó un equipo bastante importante, y después empresas a lo mejor de 4 o 5, un señor con 3 operarios. Apareció de todo, un chaval que venía de Huesca, que estaba en el paro. Tú tuviste que hablar con la presidenta, ¿no?, de la Asociación de Tuberías de Cobre o algo así. Bueno, una que estaba de baja y tenía un equipo de control de calidad. Sí. Que revisó todas las tuberías. Sí. Mejor. Sí. O sea, vino de un día para otro 200 personas. Pero tengo todavía, en la cuenta de correo que me habían hecho aquellos días, 135 emails sin leer, que me mandó el jefe de bomberos de Madrid. En cada uno de ellos me mandaba una serie de fontanerías que querían trabajar. Si hubiésemos necesitado 2.000, hubiésemos conseguido 2.000. Es como el partido de España-Malta, que si hubiésemos necesitado 30 goles, hubiésemos metido 30 goles. O sea, pues si hubiésemos necesitado 2.000 fontaneros, los hubiésemos tenido, porque la gente es impresionante. La gente en esos momentos de crisis. Y una cosa que se habla poco, y yo lo comento siempre, muchos DNIs empezando por X e Y, que ahora se habla del tema de migración y tal, por lo menos el 25% eran gente de fuera de España, y al menos la mitad de fuera de Madrid. Que es una tontería, ¿sabes? Pero mucho hispanoamericano, mucho marroquí, mucho rumano, que vino allí a arriesgar su vida de verdad por nosotros. Y aquello fue encomiable. Y la última noche, del miércoles al jueves, cuando se pone el 9 a funcionar, a mí me llaman de La Paz y dicen, Juanjo, ¿cuándo tenéis eso? Porque los pacientes se salían de las urgencias literalmente. Y yo hablé porque decían que todavía quedaba 2 días y le dije a Guillermo y a tu Guillermo y a José Ángel, le dije, junta a los cabecillas, porque se formaron liderazgos naturales, ¿no? En aquel batiburrillo de 200 personas y tal, siempre había el liderazgo natural que surgía, ¿no? Entonces se sentaron así en la sala de descanso, en Riazor, allí en el pabellón 9, y les dije, no nos podemos ir a casa hasta que no acabemos. Y eran las 12 de la mañana o así. Y estuvieron ese día trabajando 38 horas seguidas. O sea, trabajaron todo el día, toda la noche. Y al día siguiente, el jueves, yo llego a las 10 al pabellón. Y empiezo a oír cómo se destapaban botellas de champán. Y yo dije, mierda. ¿Sabes lo que es, no? Había demasiada presión, pues no había consumo. Y como era la canalización de plástico, por la presión saltaban. Y dije, bueno, a ver cómo solucionamos esto ahora. Pero se hicieron pruebas y tal. Y ese día por la tarde entraron 250 personas en el pabellón.
Es acojonante que esa gente todavía no tenga una estatua en alguna rotonda de Madrid, tío. Sí, porque no dormían. Guillermo dormía 2 horas, 4 Bueno, horas al Guillermo y día. José Ángel. No dormían. Entonces, O sea, vuestra gente, sí. yo recuerdo compañeros tuyos y de Carbos también, los titulares, ¿no? sí, los que coordinaban, los ingenieros que Que coordinaban, coordinaban y tal. no dormían. Había que hacerlo, había que hacerlo. Y se hizo. Y se hizo.